Desde hace ya algún tiempo, tanto aquí en el canal de YouTube como en la página de Instagram, por medio de mensajes privados, varias personas de vez en cuando me preguntan qué opino respecto de la marca de Atelier Amaretto. Por lo tanto, ese es el tema que vamos a tocar en este video. Antes de iniciar te comento, el video del día de hoy no es una reseña en sí misma, no es una reseña per se, puesto que no he tenido el gusto de tener un par de zapatos conmigo de Atelier Amaretto. Por lo tanto, el video del día de hoy no es una reseña en sí misma, sino que lo que voy a hacer en este video, me voy a dar una vuelta por el catálogo de zapatos que tiene esta página o esta marca de Atelier Amaretto. Si en este momento o en este video me preguntas, ¿valen la pena los zapatos de Atelier Amaretto? La respuesta es no sé. No puedo ofrecerte una recomendación de estos zapatos en virtud de que nunca los he tenido en persona, por lo tanto no puedo juzgar detalles específicos del calzado como la calidad de la piel, detalles estéticos, en la calidad de la suela, todo este tipo de detalles. No puedo ofrecerte una sugerencia en virtud que no los he tenido en persona. Por lo tanto, en el video del día de hoy únicamente voy a platicar de los zapatos basado en lo que estoy viendo. Si los compañeros de Atelier Amaretto están viendo este video y quisieran hacer una colaboración con Shushan Mex para que en base a eso pueda yo conocer físicamente los zapatos y en base a eso pueda aquí en la comunidad ofrecerles una reseña más precisa respecto a la calidad en sí de los zapatos, en ese caso pues con todo gusto estoy aquí disponible. Mientras tanto, reitero, este es un video en el cual no es una reseña, por lo tanto no voy a dar ni una reseña ni positiva ni negativa, me voy a mantener neutral. Únicamente te voy a ofrecer mis opiniones basado meramente en lo que estoy viendo. Si yo me pongo a buscarla en Google, puedo notar que esta página no tiene página web en sí misma. No tienen una página oficial en la cual pueda uno entrar y agregar zapatos a su carrito. Veo que ellos se manejan por medio de una página de Instagram, muy similar a lo que yo hago aquí en Shushan Mex. Ellos por el momento no tienen página web. Veo que el método de contacto es por medio de sus páginas tanto de Facebook como de Instagram. Y en lo que estoy viendo en su página de Instagram, al ver las descripciones tanto en la página de Instagram como en el Facebook, no logro apreciar descripción o detalles específicos respecto del calzado. Detalles específicos me refiero a, por ejemplo, si tú te das una vuelta por otras zapaterías que sí tienen página web, en las cuales describen detalles específicos respecto de sus zapatos, como por ejemplo el tipo de suela, el tipo de construcción, el tipo de piel. Al menos en lo que yo vi al darme una vuelta, veo que Atelier no maneja estos detalles específicos respecto a qué tipo de piel maneja, cuáles son detalles de construcción. No vi. Si lo tiene, no lo sé, pero al menos en lo que estuve observando, veo que Atelier no maneja este tipo de detalles de los zapatos al momento de publicarlos en su página. Por lo tanto, no sé qué tipo de piel utilizan, no sé qué tipo de construcción utilizan, solo veo que publican fotos y tallas de los zapatos. Y de lo que estoy viendo en los zapatos, veo que publican en zapatos en muy interesantes. También veo que Atelier Amaretto tienen conocimiento respecto a las marcas de ultralujo a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Porque veo que varios zapatos de Atelier Amaretto están totalmente inspirados en este tipo de marcas de ultralujo, como por ejemplo estos primeros zapatos que estás viendo aquí en la foto que te voy a compartir a continuación. Estos zapatos en combinación color miel con color crema y con varios con estos perforados en toda la superficie. Es un diseño muy atractivo. Sin embargo, este no es un diseño original de Amaretto. Este es un diseño original creado originalmente por el maestro Norman Vilalta, y se ve que efectivamente este zapato pues está completamente inspirado en el diseño original de Norman Vilalta. Este segundo zapato que estás viendo aquí en esta foto, aquí en la pantalla, igual un zapato pues con un diseño original, con lo que es el broguing alrededor como si fuera en un wingtip o un bostoniano.
Sin embargo, este también es un diseño inspirado en el diseño del gran maestro Antonio Mecariello. De la misma manera, un zapato también muy bonito, pero un diseño completamente inspirado en este gran maestro. Estos terceros zapatos que estás viendo aquí en la pantalla, estos zapatos que tienen lo que es el broguing o las perforaciones alrededor del empeine, igual un diseño muy lindo en zapato en color café oscuro, el diseño bastante original totalmente. Sin embargo, este diseño que estás viendo originalmente pertenece a la marca de ultralujo muy popular en Inglaterra llamada Gazziano & Girling. Gazziano & Girling fueron los creadores de este diseño que estás viendo. Otro zapato también inspirado en una marca de muy alta gama a nivel mundial. Varios modelos de la marca de Atelier Amaretto están inspirados en estos diseñadores o en estos zapateros de muy alta gama, muy famosos a nivel mundial. Sin embargo, no todos los zapatos de su colección están totalmente inspirados en estas marcas de ultralujo. También veo que ofrecen en zapatos totalmente clásicos, un zapato atemporal, ese tipo de zapatos que a mí me encantan, zapatos que nunca pasan de moda, como por ejemplo estos zapatos que estás viendo aquí en la pantalla. Estos Oxford en color café oscuro, un diseño completamente clásico, completamente elegante, un diseño que nunca pasa de moda. Es un zapato que al menos a mí en lo personal, los Capto Oxford a mí me encantan. También puedes ver este otro diseño que estás viendo aquí en la pantalla. Es una bota Chelsea clásica, una bota Chelsea con piel de textura, un diseño igual completamente clásico. Ese es el tipo de zapatos que a mí me encantan, diseños que nunca pasan de moda. ¿Qué calidad, qué tipo de piel están usando, qué tipo de construcción? Aquí reitero de que de todos estos modelos que te he compartido, al menos en lo que yo vi, la página de Atelier Amaretto se enfoca únicamente en la estética del zapato. No menciona tipo de piel, no menciona ningún tipo de detalle específico respecto al calzado. Por lo tanto, esos son detalles por los cuales con la pura vista no puedo opinar respecto a la calidad del zapato, qué tan resistente es, qué tan duradero, en qué tipo de cuidado necesita. Todos esos son detalles que no se aprecia la información en lo que estoy viendo, en lo que he investigado respecto de sus páginas, lo que puedo ver de internet. Por lo tanto, detalles más específicos de esta marca realmente no puedo ofrecerte, en virtud de que no hay más información sobre la marca. Únicamente puedo ofrecer estas imágenes basado en el contenido que puedo encontrar, basado en lo que se puede investigar en internet respecto de esta marca. ¿Qué opinas respecto de esta marca de Atelier Amaretto? ¿Tú ya has tenido oportunidad de probarla? Si la respuesta es sí, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de piel? ¿Cómo sientes la calidad de la piel? ¿Cómo sientes la calidad de la suela? ¿Cómo sientes los acabados? Si ya tuviste oportunidad de probarla, escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Y si no has tenido oportunidad de probar esta marca y te llama la atención, en ese caso pues lamento no poder ofrecerte una reseña con detalles o poder ofrecerte una reseña positiva, en virtud de que no poseo los zapatos. No puedo ofrecerte una recomendación de algo que nunca he palpado y que no conozco las características. Espero que en algún momento los muchachos de Atelier Amaretto se animen a hacer una colaboración aquí en Shushanmex para que pueda ofrecer a la comunidad detalles más específicos. Sin embargo, mientras tanto, ¿valen la pena los zapatos de Atelier Amaretto? La respuesta es no sé. Si después de mirar este video te preguntas, ok Luis, muy bonitos los zapatos y todo, pero si no hay una reseña precisa de los zapatos debido a que no los tienes en persona, en ese caso, ¿qué otra marca mexicana me podrías recomendar del cual sí tienes experiencia? En ese caso, te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video donde he hecho un unboxing de una marca que sí tengo aquí conmigo, por lo cual sí te puedo dar detalles más específicos, llamada Gran Par. Te invito a que mires el video en la pantalla que voy a compartir a continuación.